Buenos días, queridos hermanos. Pues bueno, ya es domingo, cuarto domingo de Pascua. Seguimos avanzando en este hermoso tiempo en el que seguimos con la alegría de la resurrección. Por eso todavía podemos decirnos felices Pascuas de resurrección. Después de celebrar el día de ayer, el Día de las Madres, bueno, hoy como quiera, por ser domingo, en muchas parroquias se van a estar ofreciendo las misas por las mamás que todavía tenemos con nosotros y las mamás que ya están gozando la presencia de Dios, junto a la mamá principal de todos, que es María Santísima, Madre de la Iglesia. Vamos a entrar de lleno. Sean bienvenidos aquí a su rincón del diácono y vamos a meditar juntos la palabra de Dios. La primera lectura es de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 14 y del 43 al 52. Nos habla de cómo fue creciendo, Lucas nos habla de cómo fue creciendo la comunidad, la primera comunidad cristiana. Y algo que podemos cuestionarnos, ¿la iglesia debe crecer por proselitismo o por testimonio? Porque yo veo, cuando voy al Seguro Social, afuera están ahí las personas con folletos y todo, que si mal no me equivoco son mormones, ¿verdad? Pero van casa por casa de otras denominaciones cristianas. Muchas denominaciones cristianas no católicas hacen mucho proselitismo, van casa por casa, dan volantes y todo. Los católicos no hacemos eso. Y yo me pregunto, ¿está bien o está mal que no hagamos eso? Bueno, porque la Iglesia Católica ha crecido no tanto por proselitismo, sino por el testimonio, la recomendación de boca en boca. Porque hoy nos presenta cómo Pablo y Bernabé dice, siguieron su camino desde Perge hasta Antioquía de Pisidia. Dice, el sábado entraron a la sinagoga, tomaron asiento. Fíjense, lo que ellos van no hacen proselitismo, hacen predicación. La predicación de la palabra, el tocar corazones con la predicación y el dar el testimonio con sus obras hace que la gente después se vaya y empiece a platicarle a los demás. Y por eso dice que el sábado siguiente casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. O sea, casi toda la ciudad fue por el testimonio, por la recomendación, por la palabra de las personas que ya escucharon las primeras predicaciones. Esa es la manera como la iglesia debe crecer y como ha crecido, por el testimonio. El problema a veces es el mal testimonio que damos los católicos o que no les hablamos a nuestros hijos, a nuestros vecinos. Cuando hay la oportunidad de la plática, no les decimos las grandes cosas que Dios ha hecho a nosotros. Pero eso es a lo que estamos llamados, a crecer no por proselitismo, sino por testimonio. Luego puede venir la envidia, como sucedió aquí. Y eso es importante para nosotros reflexionarlo, porque dice que cuando los judíos vieron la concurrencia tan grande, se llenaron de envidia. Y entonces empezaron a contradecir a Pablo y a Bernabé, y empezaron a azuzar a la gente que tiene autoridad, a decirles cosas en contra de Pablo y Bernabé. Pero fíjense qué peligrosa es la envidia. Por eso decía por ahí el poeta mexicano, el Chapulín Colorado, ¿no? La envidia nunca es buena, mata al alma y la envenena. Porque la envidia no te permite ni disfrutar lo que tienes. Por estar viendo lo que tienen otros y estar ambicionando lo que tienen otros, no te permiten disfrutar lo que tienes. Pablo les dice, o sea, ustedes eran los primeros que deberían de recibir la palabra de Dios, pero por estar de envidiosos no la quieren aceptar. Hay que tener cuidado, mi hermano. Disfruta tu familia, disfruta tu esposa, tus hijos, disfruta lo que tienes, no andes viendo lo que te falta, mira mejor lo que tienes y debes de agradecerle a Dios por eso que tienes. Y entonces llenarte de alegría por lo que tienes. Esa es una característica que debe de dejar el testimonio también. Dice, Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta, se marcharon a Iconio, pero dice, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Esa es una característica que nosotros como católicos debemos de tener. Nosotros tenemos el Espíritu Santo desde nuestro bautismo y debemos de dar testimonio con alegría de nuestra pertenencia a Cristo. En la segunda lectura es del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan, capítulo 7, versículo 9 y del 14 al 17. Lo primero habla de la universalidad de la salvación, porque por ahí algunas religiones todavía dicen que son 244,000, porque así lo menciona en el libro, porque quieren verlo textual.
Pero aquí dice San Juan, vi una muchedumbre tan grande que nadie podía contar. O sea, no eran 244,000, era una muchedumbre. Y dice, de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. O sea, y por eso en la primera lectura veíamos cómo Pablo y Bernabé les dicen, la palabra de Dios estaba destinada a ustedes, pero ahora se las llevamos a los paganos, porque ellos sí la reciben con alegría y ustedes no. Entonces, habla de la universalidad. Todos tenemos acceso a esta salvación que Dios nos trae. Y luego, el segundo punto dice, iban vestidos con una túnica blanca y llevaban palmas en las manos. ¿Qué significa ir vestidos de túnica blanca? Pues es la pureza. Y las palmas es el signo de victoria. Pero fíjense, mis hermanos, cómo la mundanidad nos gana. En los bautizos, ustedes se acordarán cómo era la vestimenta con la que bautizábamos a los niños. O sea, si fueran niños o niñas, la vestimenta era lo mismo y se llamaba ropón, porque era una vestimenta larga, le decía que parecía Gasparín a lo mejor, ¿verdad? Una vestimenta blanca y larga que la cubre, blanca por la pureza y larga porque así es la grandeza del amor que los cubre totalmente. En cambio ahora llevan a los niños con chorcitos, vestidos del Papa y con ropita beige, o las niñas también con vestidos largos o cortos pero color beige. O sea, se pierde la esencia de lo que debe ser. Es la blancura que es con la que se visten los triunfadores católicos. Y luego el tercer punto dice, la tribulación nos trae también un premio. Dice, todos esos que van vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde han venido? Dice, son los que han pasado por la tribulación y han blanqueado su túnica con la sangre del cordero, que es otra cosa que voy a decir ahorita. Pero ese es el premio, la tribulación los ha llevado al premio de la victoria del cielo, y donde dice, ya no sufrirán hambre ni sed, no los quemarán el sol ni los agobiará el calor. O sea, tenemos que ver la tribulación como parte de la cruz que Cristo siguió para llegar al cielo y que es el camino que tenemos que seguir también nosotros. Pero luego dos cosas curiosas, dice han lavado sus túnicas con la sangre del cordero, su túnica con la sangre del cordero. Y luego yo me pregunto, ¿a poco la sangre puede blanquear? Pues la sangre te va a manchar, pero precisamente esa es la diferencia del mundo y de Cristo. A los leprosos no los podías tocar porque ellos te contaminaban. En cambio Jesús los tocaba y los purificaba a ellos. O sea, Jesús no se contaminaba, sino al contrario, Él purificaba a los demás. Igualmente, la sangre a ti te mancha. Una persona que asesina a otro se mancha con la sangre de otra persona y se condena. Pero una persona que purifica su alma con la sangre del cordero llega a la salvación. Y el último punto dice otra que parece incongruencia. El cordero, el pastor es el que apacienta a los corderos, es el que los cuida. Y sin embargo aquí dice, porque el cordero que está en medio del trono será su pastor y los conducirá a las fuentes de agua de la vida. Y Dios enjugará en sus ojos toda lágrima. Cristo es el cordero, pero a la vez es el pastor. Así como en la Eucaristía Cristo es el sacrificado, pero a la vez es el que purifica, es el que ofrece el sacrificio. O sea, esa es la grandeza de Cristo, que todo lo hace nuevo y que siendo el cordero degollado, es el pastor que nos conduce hacia el cielo. Por eso en el Evangelio de hoy, San Juan, capítulo 10, versículos 27 al 30, nos habla del buen pastor, de que Cristo es el buen pastor. Y aquí vamos a hablar de 4 verbos, tratando de no alargar mucho la homilía. Pero el primer verbo es escuchar. Tú realmente escuchas. Dice, mis ovejas escuchan mi voz. Tú realmente escuchas cuando vas a misa o nada más oyes. Porque a veces estamos distraídos. Y si te sales de la iglesia y sigues siendo igual que siempre, es porque no escuchaste, solamente oíste. Hay que escuchar y meditar en el corazón como lo hacía la Santísima Virgen, para que eso que has escuchado realmente transforme tu vida. Entonces no solamente hay que ir a oír misa, hay que escuchar y hacer propia la palabra de Dios. Y el segundo verbo es conocer. ¿Cómo vas a conocer? Para poder conocer a una persona, de hecho hay un dicho que dice, si quieres conocer a Andrés, llévatelo a tu casa un mes. O sea, el conocimiento se da por la convivencia. Y Jesucristo siempre está a tu lado, por eso te conoce. Él te conoce porque te conoce desde que estabas en el vientre materno. Pero aquí la pregunta es, ¿tú conoces al pastor? Porque ya lo he dicho otras veces,
en el mundo hay muchos carniceros que te quieren llevar al matadero, pero solamente hay un pastor supremo, que es Cristo, y a través de él la iglesia te pastorea para que te acerques a él y alcances la salvación. Y en cambio hay tantos, o escuchamos tantas voces en las redes en el internet y en tantos, que somos seguidores de tantas personas, que a veces no son las que nos llevan a Dios, son carniceros que nos llevan al matadero. Tenemos que aprender a conocer, porque luego el verbo siguiente es el seguir. Hay que distinguir entre tanta. Hoy tenemos un menú muy grande en las redes sociales de influencers que quieren influenciar tu vida, pero muchos de ellos quieren por ganar dinero. Entre más seguidores tengas, llega el momento que llegas a monetizar. A mí no me importa, es más, me preocupa que pudiera empezar a ganar dinero a través de las redes. No es el fin. Mi propósito es llevar la palabra de Dios a todo el mundo, a todos donde ustedes quieran ser cómplices míos para llevarla. Pero mucha gente quieren estar en las redes para poder tener muchos followers y empezar a tener ganancias económicas. Aquí la ganancia es que seamos cada vez más los que nos acercamos, y la ganancia será que entre más personas acojan la palabra de Dios y se transformen, la maldad va a ir disminuyendo, porque el mal nunca triunfa. Lo dijo nuestro Papa Juan 14, nuestro Papa León 14, lo dijo: el mal nunca triunfará, porque Dios nos ama a todos y Dios trae la paz para todos. Sin embargo, ¿por qué muchas personas? Por eso, antes en la consagración decían: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que será derramada por todos los hombres para la salvación. Y sin embargo ahora no dicen por todos, dice: será derramada por muchos para el perdón de los pecados. ¿Por qué no dice todos? Porque no todos se salvan. Yo espero estar dentro de los salvados junto con ustedes. Pero el diablo nos arrebata, así como otras religiones nos arrebatan, católicos, el diablo busca arrebatarnos. Dice el apóstol San Pedro en su carta: el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero fíjense lo que dice el evangelio. Está muy cortito, pero muy denso. Jesús dijo a los discípulos: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Fíjense, ahí vimos los 3 primeros verbos: escuchar, conocer y seguir. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Ojo, dice: nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, ¿por qué se pierden? Porque nadie te la arrebata, mi hermano. Tú eres el que te vas. Y siempre les pongo el ejemplo del perro rabioso. Si tú ves un perro rabioso encadenado y sabes que la cadena mide 3 metros, mientras tú no te acerques más de 3 metros, ese perro rabioso no te va a hacer nada. Pero ese perro rabioso se disfraza de un perro muy bonito al que tú te sientes llamado a acercarte y acariciarlo, y qué bonito perro. Y ese es el problema. El diablo te hace atractivo el pecado para que tú te acerques más allá de esos 3 metros, o que es simbólico, pero de la distancia en la cual el mensaje es que el diablo no te puede hacer daño si tú no se lo permites. Por eso dice Jesús: nadie me las arrebatará. Solamente, y dice el apóstol San Juan: Jesús no vino a condenar. La causa de la condenación es esta, que viniendo la luz al mundo, preferiste la oscuridad. Entonces, tenemos que meditar mucho hoy, en este domingo, si somos realmente ovejas que conocen la voz del pastor y siguen la voz del pastor, o realmente estamos siguiendo otras voces que nos llevan a la perdición. Ánimo, hermano, juntos ustedes y yo vamos a seguir orando uno por otro y aprendiendo y conociendo más la palabra de Dios, para poder un día estar conviviendo juntos en el reino de los cielos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas, y permanezca para siempre. No te olvides de ir a misa, y no te olvides que Dios te ama y quiere que seas feliz. Te mando un fuerte abrazo.